Cuando nos enojamos con Dios, ¿usted se ha sentido alguna vez enojado con Dios? Sea sincero, sea honesto. Yo sé que muchas veces tratamos de ser hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Y nos mostramos al resto de las personas como personas agradecidas, gozosas, felices. Pero dentro de nuestras emociones, y también dentro de la vida y la rueda de la vida, que muchas veces estamos en un lugar y a veces estamos en otro, nos hemos molestado con Dios. Y eso no es extraño que suceda. Si en algún momento nosotros compartimos esta experiencia y lo damos como un testimonio, yo creo que todos nosotros alguna vez nos hemos molestado con Dios. Hemos sentido injusticia, hemos sentido que nos han dejado de lado, sentimos de que el ser cristiano o ser una hija de Dios, a veces creemos de que no sirve de mucho, porque por las cosas que nos suceden, por las cosas que nos pasan. Y está bien sentirse así. Y está bien también decirlo, está bien conversarlo también. Porque es una emoción que existe. Muchos personajes en las escrituras se han sentido así. Moisés se sintió molesto, David se sintió molesto, Pedro se sintió molesto, Jeremías se sintió molesto. Y por supuesto, Job se sintió molesto. Y dentro de la molestia que siente Job, está tan airado, está tan molesto, que él quiere conversar con el Señor cara a cara. Él quiere exponer su caso. Veamos algunos versículos sobre cómo Job manifiesta su enojo. Y vamos a aprender cómo nosotros, hijos de Dios, podemos también canalizar nuestro enojo con el Señor, para que podamos hacerlo de tal manera que no pequemos. Veamos algunos versículos sobre cómo estaba Job dentro de esta molestia. Dice el capítulo 13, del versículo del 1 al 6. Dice Job: todo esto lo han visto mis ojos, lo han captado y entendido mis oídos. Yo tengo tanto conocimiento como ustedes, en nada siento que me aventajen. Más bien quisiera hablar con el Todopoderoso. Me gustaría discutir mi caso con Dios, porque ustedes son unos incriminadores. Como médicos, no valen nada. Si tan solo callaran la boca, eso en ustedes ya sería sabiduría. Ahora les toca escuchar mi defensa. Presten atención a mi alegato. Hemos hablado mucho en esta serie de Job sobre los amigos, sobre 3 amigos que tiene Job, y que son 3 amigos que hasta este momento nos hemos encontrado, ya yendo en Job en el capítulo 13. Y muchas de las incriminaciones que ellos le hacían, si bien les daban muchas veces buenos consejos que hemos podido rescatar, también trataban a Job como un pecador, porque ellos trataban de entender y encontrarle una lógica a tanta desgracia en pocos minutos. Por eso Job también está molesto con ellos. Además que dentro de los síntomas de la depresión que estudiamos en la clase anterior, es tanta la depresión y el dolor que siente Job que no quiere nada con nadie. Así decimos acá en Chile: no quiero nada con nadie. No quiero que me llamen, no quiero que me digan, no quiero que me visiten, no quiero que me escriban. Y eso es lo que pasa en el versículo 1 y el versículo 2. Le está diciendo: miren, en realidad estoy tan molesto y estoy molesto con ustedes. De hecho, en el versículo 4 les dice, ¿no? El 4 les dice: como médicos no valen nada, mejor cállense, porque calladitos serían mucho más sabios. Está molesto Job. Por lo tanto, ¿qué quiere hacer Job? Según el versículo 3, quiere hablar con el Todopoderoso. Me gustaría discutir mi caso con Dios. Y hay muchos versículos, no queriendo citarlos todos, pero hay muchos momentos en los cuales Job plantea esto como si fuese un caso legal, como si quisiese ir a tribunales y quisiese discutir un caso, quisiese presentar algo. Y Job, en su molestia, en el versículo 6, está diciendo: ahora les toca a ustedes escuchar mi defensa. Presten atención a mi alegato. Fíjense las palabras un poco más legales. Él quiere llevar su caso ya a la última instancia, quiere hablar esto cara a cara con Dios. Quizá usted también se ha sentido así alguna vez. Yo me he sentido así. No, yo quiero hablar con Dios esto. Que Dios me responda, que Dios me diga: ¿por qué me quitó mi trabajo? ¿Por qué me quitó mi familia? ¿Por qué me tiene enfermo? Yo quiero hablar con Dios. Estoy molesto con la situación.
De hecho, en el mismo capítulo, en unos versículos más adelante, dice, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para la planta de mis pies. Claro, yo puedo decir hoy día, yo soy cristiano, soy cristiana, estoy con el Señor y me pasa toda esta desgracia. ¿Acaso entonces el Señor me está haciendo pagar o tener que pagar cuenta por los pecados que cometí hace muchos años atrás, por los pecados de mi juventud? Y eso es lo que Job está reflexionando. Job dice, bueno, entonces, si yo soy santo, y si me está pasando todo esto, toda esta desgracia, si tengo todo este torbellino, seguramente es porque me quieres pasar la boleta por pecados que yo cometí en la juventud. Y perdón que lo diga de esta forma, pero esa es la forma que Job lo está diciendo. Dice en el versículo 7, me tienes amarrado, observa mis caminos, no quitas la vista de mí, porque dice, has trazado un límite, de aquí no me puedo mover. Lo que Job está pidiendo al Señor es descanso. Le está diciendo al Señor, Dios, déjame vivir la corta vida que tengo. Si la vida es corta, por lo menos déjame estar bien. De hecho, eso lo dice en el siguiente capítulo, en el capítulo 14, en el versículo 1. El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Más adelante, los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida, le has puesto límites que no puede rebasar. Aparta de él la mirada, déjalo en paz hasta que haya gozado de su día de asalariado. Fíjate el versículo 1, ¿no? Cuando, como parte de este capítulo. Bueno, el hombre tiene pocos días, hastiado de sinsabor. Entonces, si los días son pocos, si la vida del hombre es tan cortita, entonces, Señor, por favor, déjame vivirla. Déjame estar bien. Aparta la mirada del hombre, según el versículo 6, aparta la mirada del hombre, déjalo en paz y que goce por lo menos de su día de asalariado. Job está molesto. Job está airado y nosotros podemos identificarnos con él. Cuando nosotros nos hemos enojado con Dios. ¿Por qué está enojado Job con Dios? Hemos analizado todas las circunstancias de su vida, cómo llegó todo, en pocos minutos cambió su vida completamente. Pero aquí vamos a agregar dos motivos específicos que aparecen en la mitad del libro de Job y Job mismo nos va a explicar cuál es el motivo de su molestia. Y son dos, básicamente. Primero, Job cree que este daño es personal. Que esto es, como decimos en nuestro país, con pica, con molestia. Es contra mí directamente. Esto es con nombre y apellido. Es decir, el Señor se está ensañando conmigo. ¿Verdad que muchas veces nos sentimos así? Cuando pasamos por dificultades, por tormentos, por torbellinos, sentimos de que el Señor tiene algo contra mí. Fíjate lo que dice el 16, 7 y 8. Y veamos la diferencia en el lenguaje, ¿no? Entre tú versus yo. Fíjate el versículo 7. Pero ahora tú me has fastigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Fíjate el lenguaje que está utilizando Job acá. Pero ahora tú a mí, ¿verdad? Tú contra mí me has fatigado. Tú me has matado mi compañía, me la has herido. Tú me has llenado a mí de arrugas. Cree que el daño es personal. De hecho, un poquito más adelante en el mismo capítulo dice, próspero estaba y me desmenuzó. Nuevamente el yo versus Dios. Yo estaba próspero, él me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó. Y fíjate el verso que dice después esta frase interesante, y me puso por blanco suyo. Por eso cree que el daño es personal. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. ¿Por qué estaba molesto Job? Primer motivo, porque cree que el daño es personal. A Job no le parecía que Dios lo estuviese tratando justamente.
No es que Job esté perdiendo la confianza en Dios, por favor, pongamos los límites, sino lo que Job quiere es entender lo que está pasando. Y como él no logra entender lo que pasa, se molesta y cree que esto es algo personal contra él. Y es la reacción natural que tenemos nosotros cuando estamos en los torbellinos. Como no sabemos el motivo que está detrás de lo que está sucediendo, al igual que Job, como no sabemos lo que el Señor tiene preparado, lo que el Señor está moviendo a favor de su pueblo y a favor de nosotros, como no lo sabemos, creemos que esto es algo personal, es algo contra mí, y creemos que el Señor contra mí se ha levantado como un gigante. Ese es el primer motivo de su enojo. Y el segundo motivo de su enojo es porque Job ve injusto que los pecadores tengan riquezas. Claro, porque fíjate que él está en una situación tan desvalida, tanto económicamente, emocionalmente, familiarmente, en la salud, que claro, él ve al vecino, ve a la gente que está alrededor y más se molesta, porque dice, oye, mira toda esta gente que no cree en el Señor, mira cómo viven, y yo, que soy un santo, que soy apartado, fíjate cómo el Señor me paga. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido así. Cuando nosotros miramos que el pasto del vecino es más verde y el mío no, y mi vecino ni se acuerda del Señor, y yo me conecto a Zoom todos los días. Entonces, no entiendo. De hecho, a eso van apuntados estos versículos. Capítulo 21 dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robuste a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Claro, y justo yo estoy lavando la loza, a veces lo hago, soy hombre, a veces lo hago, pocas veces, mi señora se está riendo en este momento. Pero cuando lo veo por la ventana, de repente veo al vecino que llega en un auto, pero maravilloso, y yo no tengo ni carro. Entonces, claro, me enojo con el Señor. Estoy parafraseando esto, ¿verdad? Estoy representando esto porque eso es lo que nos pasa en nuestro interior. Y eso es lo que le está pasando a Job. Job dice, oye, mira, a todos les va bien, sus casas están a salvo, en cambio mi casa fue derrumbada por un torbellino y murieron mis hijos, no viene azote sobre ellos. Un poquito más adelante el mismo capítulo dice, pasan sus días, hablando de los impíos, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Está muy molesto Job porque él siente de que los pecadores están progresando. Y un poquito más adelante, en el capítulo 24, dice, al huérfano se le aparta de los pechos de su madre, al pobre se le retiene a cambio de una deuda. Habla de la injusticia, ¿verdad? Injusticia social. Verso 12, de la ciudad se eleva el clamor de los moribundos, la garganta de los heridos reclama ayuda, pero Dios ni se da por enterado. Entonces, ¿por qué está molesto Job? Porque siente que los injustos, pecadores, tienen más riquezas y están en una mejor posición que la de él. ¿Acaso nosotros no nos hemos sentido igual? Tomemos el punto anterior. ¿No nos hemos sentido que Dios se está ensañando contra nosotros? ¿Y no sentimos de que es injusto porque ayuda a pecadores y no nos ayuda a nosotros? De hecho, esa misma reflexión aparece en el libro de Jeremías. No lo tengo en pantalla, lo pueden tomar nota. Jeremías 12:1. Jeremías 12 dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa contra ti. ¿Por qué has prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Jeremías 12:1. Entonces, claro, Job está molesto y necesita consejos, necesita ayuda. Y nosotros probablemente necesitamos también los consejos. Y por primera vez vamos a ver a los tres amigos. Lo hemos visto anteriormente, pero por separado. Y ahora vamos a ver a los tres amigos que le dan tres consejos distintos para que su mente la canalice y tenga el pensamiento correcto. Porque muchas veces estos son pensamientos, es como la mente muchas veces nos traiciona y llenamos la mente con este tipo de pensamientos que nos llevan por malas decisiones y nos llevan por malos caminos. Creer de que el Señor se está ensañando con nosotros o estar mirando las riquezas del otro y ver mi carencia
Entonces tanto Elifaz, Zofar y Bildad le van a dar consejos a Job. ¿Cuáles son esos consejos? ¿Y qué podríamos nosotros rescatar para nuestras vidas? Elifaz le explica que las riquezas que envidiamos muchas veces de los injustos son momentáneas. Dice ahí en Job 15, aunque su rostro, hablando de estos impíos, aunque su rostro esté hinchado de grasa y le sobre carne en la cintura, habitará en lugares desolados, en casas deshabitadas, en casas a punto de derrumbarse. Dejará de ser rico, no durarán sus riquezas, ni se extenderán sus posesiones en la tierra. Muchas de las cosas que nos pasan a nosotros es que hay momentos en nuestras vidas que podemos vivir una muy buena ventaja económica. Y hay otros momentos en la vida en los cuales no tenemos esa ventaja económica como la hemos tenido antes. Y eso también le pasa a nuestros vecinos. También les sucede que en la vida ellos tienen un buen pasar en ciertos momentos y en otros momentos no. Por eso a veces tenemos la creencia de que solamente nosotros pasamos por ejemplo, por malos problemas económicos. Creemos que solamente nos pasa a nosotros. Sin embargo, todo ser humano, así como tiene riquezas, también las pierde. No solamente nosotros hemos quedado cesantes alguna vez, no solamente nosotros hemos tenido enfermedades, todos han pasado por lo mismo. Entonces, no pensemos de que la riqueza del otro va a ser para siempre. Como dice este versículo, va a haber un momento en el cual eso no lo va a tener. Y eso dice el versículo que va a pasar en vida, estando acá en este momento. Hoy puede tener todo lo que necesita, pero mañana puede perderlo. Porque dice el verso 29 que dejará de ser rico y no durarán sus riquezas. Ahora, a usted puede estar diciendo, no, sí, ok, puede que pierda las riquezas en vida, pero también hay gente que no la pierde nunca. Bueno, ante eso mismo, Zofar nos dice de que al morir todos desaparecemos, incluidas las riquezas. Si no es en este momento, va a desaparecer después. Job 20 le dice a Zofar, ¿no sabes esto? Que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como estiércol, como su estiércol, perecerá para siempre. Los que le hubieran visto dirán, ¿qué hay de él? Espero que ninguno esté comiendo en este momento, pero el versículo 7 es muy claro. Dice el verso 7, no te preocupes, no te preocupes. Lo va a perder en vida. Y si no sucede hoy, la verdad es que cuando mueran van a perecer, al igual que su estiércol. Dice el verso 5 que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío es por un momento. Así que cuando tú estés en medio del torbellino y veas el pasto del vecino más verde y veas que el impío prospera, no te preocupes por eso. Lo que ellos tienen también es momentáneo, tanto en esta vida como cuando ellos mueran. Y por otro lado, Bildad también le da otro consejo. Bildad le explica que si el impío no paga por sus malas obras en vida, lo va a hacer cuando muera. Nadie se escapa del juicio de Dios. Job 25 dice Bildad, Dios es poderoso e infunde temor. Él pone orden en las alturas de los cielos. Es decir, si hoy en día el impío no tiene el torbellino que nosotros tenemos en este momento y miramos al otro lado que hay un sol soleado, era un día muy hermoso y nosotros no tenemos ese día, Bildad nos dice, no te preocupes, porque en el cielo el Señor pone orden, que eso es lo que importa. Y también dice en el capítulo siguiente, sigue hablando Bildad en el capítulo 26, ante Dios queda el sepulcro al descubierto. Nada hay que oculte a este destructor. Por lo tanto, cuando muramos, todas nuestras obras de justos y de impíos quedan al descubierto. Y cuando el Señor castigue, no va a haber nadie que se libre del castigo.
Así que recuerda que en el dolor, cuando estés en el torbellino y estés mirando que hay otros que están mejor que tú, recuerda lo siguiente. Número uno, haciendo un pequeño resumen, las riquezas que envidiamos son momentáneas. Así que no llenes tu mente mirando las riquezas del otro ni el buen pasar de los demás, porque la verdad es que todas esas riquezas que muchas veces envidiamos son momentáneas. Segundo, al morir, todos desaparecemos, incluso las riquezas. Muchas veces envidiamos cosas que cuando mueran las personas, eso va a desaparecer, va a volver desnudo al sepulcro, tal cual como nació. Y que si el impío no paga sus malas obras en vida, lo va a hacer cuando muera. De repente hay una idea de que creemos de que la prosperidad es señal de que está aprobado por Dios. Tratamos de hacer como ese vínculo. Pero la verdad es que no es así. Porque si fuese así, hay muchos impíos que tienen quizás el triple de beneficios que nosotros tenemos como justos de Dios, y no por eso el Señor está validando aquello, sino que el Señor, como dice, el sol se levanta sobre justos y malos. Por lo tanto, la prosperidad no es una señal de aprobación divina, porque el impío también va a tener su castigo, también va a caer en vida o cuando vaya al sepulcro. Ahora bien, haciendo un pequeño paréntesis respecto a lo que venimos acá conversando. Leímos al principio sobre el enojo de Job. Y podemos hacernos la pregunta, ¿puedo enojarme con Dios? ¿Puedo enojarme con Dios? Yo, simple mortal, yo que soy de carne y hueso, ¿puedo enojarme contra el creador del universo? Se va a sorprender de la respuesta. Sí, usted se puede enojar con el Señor. Y no es que usted pueda o no pueda, lo que pasa es que le va a suceder. Le va a pasar. Quiera o no quiera, en algún momento de su vida, si es que no ha sucedido, va a suceder. Usted se puede enojar con Dios, porque va a suceder. Déjeme esbozar un poco esta idea, déjeme desarrollarla. Por ejemplo, antes en la filosofía griega, hay una frase, si ustedes estudiaron alguna vez eso en el colegio, enseñan mucho esa frase, pienso, luego existo, que es una frase de Descartes en la filosofía griega. Él decía que antes de existir está el pensamiento, y él planteaba de que somos seres racionales, y que en realidad nosotros todo lo que hacemos es controlado por nuestra mente. Pero con los años, y ya hoy en día hay un concepto que se acuña desde la psicología, de hecho, que lo dice Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, que si alguna vez han escuchado esa frase, inteligencia emocional. Y dentro de lo que él plantea, y desde la biología se explica esto, que nosotros no somos seres racionales, como decía Descartes, que era pienso, luego existo, sino que más bien somos seres emocionales. Como diríamos por ahí, reaccionamos de la guata, reaccionamos del estómago, reaccionamos desde la emoción. Y eso es porque biológicamente tenemos algo en el cerebro que se llama amígdala, que es un pequeño órgano que está en el cerebro, que es donde se alojan todas las emociones. Y todo lo que pasa en el ambiente primero llega a la amígdala, en donde se generan las emociones. Y en base a eso nosotros reaccionamos y después pensamos. Tiene el mismo nombre que la amígdala de la garganta, ¿no? Tiene el mismo nombre. Pero si alguna vez ustedes le han sacado la amígdala cuando niño, no se preocupe, tiene emociones. Estamos hablando de la amígdala del cerebro, ¿ok? Está en el cerebro. Y de ahí viene una frase que ustedes han escuchado alguna vez, ¿no? De que cuando te enojes, cuenta hasta 10. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué damos ese consejo? Porque le damos tiempo a que la amígdala, que es la emoción, se conecte con la mente, con la razón, y pensemos en frío. Pero normalmente nosotros no hacemos eso, sino que reaccionamos desde la amígdala. Por lo tanto, cuando algo malo nos sucede en la vida, usted se enoja con Dios. Si no se ha enojado, se va a enojar con Dios y lo va a culpar. Y sobre esto mismo, el apóstol Pablo, permítame alejarme un poquito de Job, no acostumbro mucho a hacerlo cuando estudio un libro, pero creo que ahora amerita el caso. El apóstol Pablo habla de esto. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
No es que el apóstol nos esté ordenando que tenemos que enojarnos, sino que lo que el apóstol nos está mostrando es decirnos, mira, ustedes se van a enojar. Eso va a suceder. El punto está en que ese enojo con Dios, en el torbellino, en la situación que estás viviendo, que no te haga pecar. Eso es lo que el apóstol te está diciendo. Y que al final del día no sigas con ese enojo. Leído el mismo versículo, pero Efesios 4:26, en la versión PDT, dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. ¿Cómo esto puede suceder en la práctica? Estoy tan enojado con Dios, siento que esto es tan injusto, que voy a dejar de reunirme. En realidad voy a dejar de conectarme, voy a dejar de leer. Porque mira cómo Dios me tiene, mira cómo Dios me ha tratado. En ese momento, la ira me lleva a pecar. La ira hace de que me pueda alejar de Dios. Por eso el apóstol advierte, sí, enójense, sí, eso va a pasar, pero no pequen. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice Salmos capítulo 4, versículo 4, hablando de este enojo, dice, si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Ese versículo es contar hasta 10, ¿cierto? O sea, enójate, pero cuando vayas con tu almohada, cuando vayas a descansar, medítalo, piénsalo, no te dejes llevar por la emoción. Recuerda las escrituras, recuerda a los hombres de fe, recuerda a Job. Y eso es lo que Job está haciendo acá. Job está molesto, pero no está pecando. Y ese es el ejemplo que tenemos que tomar hoy. De hecho, dice en el capítulo 27 de Job, en el versículo de 2 al 4, él plantea lo siguiente: juro por Dios, el Todopoderoso, quien se niega a hacerme justicia, quien me ha amargado el ánimo, que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz, mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentiras. Fíjate que estamos ya en Job 27, ¿no? Cada vez nos vamos acercando al término de la serie. Y fíjate lo que Job está acá reflexionando, tiene estos rayos de luz que ya hemos visto en algunos momentos, donde Job nos cuenta de que él en su rabia, el versículo 2 es ira, fíjese el versículo 2, ¿no? Juro por ese Dios que se niega a hacerme justicia, que me amarga el ánimo, que mientras yo viva, no voy a pecar. Sí, estoy molesto, pero eso no significa que yo me voy a alejar de Dios. Si usted está molesto, vaya a la iglesia. Si usted está molesto con Dios, ore a Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Cuéntele a Dios. Dios quiere que le contemos que estamos molestos. Por eso está ahí. Por eso está también la oración como medio de comunicación. Si no sabes hoy en día qué hacer en medio del torbellino, mantente santo. Quizás hay cosas que no puedes manejar. Quizás todavía estás esperando una respuesta. Quizás todavía estás esperando la respuesta del juez, la respuesta legal. Estás esperando la respuesta de un trabajo. Estás esperando la respuesta médica, que probablemente son respuestas que te van a traer una solución. Tienes tu fe, tu esperanza en esas respuestas y estás ansioso esperando esas respuestas. Mientras esperas, mantente fiel, mantente en el Señor, pero no peques. Llévale al Señor en oración todo lo que te suceda para que tu vida siga siendo santa, que aunque tengas rabia y enojo por lo que estás viviendo en tu torbellino, tu vida se mantenga fiel. Que el torbellino no manche tu vida espiritual. Reitero el llamado, que el torbellino no manche tu vida espiritual. Y sobre esto mismo vuelve a enfatizar Job en el capítulo 23. Él dice, en sus sendas he afirmado mis pies. He seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Qué ejemplo, Job, ¿verdad? Qué ejemplo. Derribado, golpeado, solo y enfermo, él se mantiene fiel. Lo he dicho en otra oportunidad, ser cristiano con
con todo el mundo a favor, con la mejor salud, mejor trabajo, la mejor casa, los mejores viajes, el mejor empleo. Es fácil ser cristiano así, pero en realidad no tiene mucho sentido. Es como cuando el Señor nos enfrenta respecto al amor, que nos dice, bueno, tú dices que amas, bueno, pero ama a tu enemigo. Ahí es donde se pone a prueba la fe. Esto es lo mismo, demuestra tu fe. Si no sabes qué hacer en medio del torbellino de tu vida, haz esto, mantente fiel. Muchos nos alejamos del Señor cuando estamos en medio de las tribulaciones, en vez de tomar este muy buen consejo de acercarnos a Él. Job le quiere demostrar a Dios que Él es merecedor de su amor y gracia, manteniéndose firme. La invitación es, ¿estás dispuesto a hacer lo mismo en medio de tu torbellino? ¿Estás dispuesto a mantenerte quieto sin que el viento te arrebate tu fe? ¿Hacer tuyas las palabras de Pablo en donde ni muerte ni separación te alejen del amor de Dios? ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Job? Job cuestionó a Dios, sí, lo cuestionó, le hizo preguntas, se molestó, pero no duda de él. Y hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre cuestionar y dudar. Él cuestiona, pero él no duda de Dios. Le sigue siendo fiel. Para Job, Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera. Dios tiene el derecho, porque es el gobernador de los cielos y de la tierra. Lo que Job quiere es saber el motivo. Job quiere saber por qué. Sabemos el final de la historia, insisto en ese punto. Para nosotros en este momento sabemos cómo termina la historia, pero Job no sabía. Job no tenía idea de que iba a volver a tener todo lo que él había perdido y mucho más. Eso él no lo sabía. Por lo tanto, lo que a él le quedaba era mantenerse fiel. Tú tampoco sabes el final de tu torbellino. No sabes qué va a pasar mañana. Pero hay algo que tienes que hacer hoy. Mantente firme. Entrégale al Señor tu molestia en oración. Cuéntale al Señor tu rabia y mantente fiel y que el Señor te consuele. Job lo hizo. Hazlo tú también.